Dios les bendiga, muy buenos días, amadas hermanas, hermanos, amigos. Qué bueno que estamos en el primer día de la semana dándole las primicias al Señor, las primicias donde hoy decimos se acabó el mes de noviembre, estamos despidiendo en este día a noviembre y mañana estaremos dándole la bienvenida al último mes del año del 2025, el mes de diciembre. La gloria sea para el Señor, que mientras el reloj avanza, solo manifiesta la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a tener algunas reflexiones y vamos a empezar primero con una narrativa acerca de una experiencia muy fuerte que tuvo el rey Ezequías. Recuerden que el domingo pasado pudimos ver cómo el Señor libró al gobierno de Ezequías, que representaba pues la nación del Señor, mandando un ángel que acabara con todo ese ejército que venía a sitiarlo y a destruirlo. Pero Dios no permitió que eso pase con su pueblo. Para Dios no hay nada imposible. Y vamos a ver otra característica grande que tiene Dios. Eh, Esta narrativa del rey Ezequías, ya vamos a ver los versículos bíblicos. Pero primero vamos a ir adentrándonos en esta historia. Bendito sea Dios. 15 años más recibió el rey Ezequías, 15 años más de vida. El palacio estaba en silencio aquella noche. Los corredores que normalmente resonaban con la actividad del reino parecían detener la respiración. En la habitación real, el rey Ezequías yacía en su lecho, debilitado, con el cuerpo consumido por una enfermedad que avanzaba sin misericordia. Los médicos ya no tenían palabras y los consejeros no encontraban estrategias. La enfermedad había vencido la fuerza del rey. En ese ambiente sombrío entró el profeta Isaías. Su rostro era firme, su voz directa, sin rodeos. Pronunció el mensaje que Dios había dado. Ezequías le dijo, ordena tu casa, vas a morir y no vivirás. Fue muy tajante, muy directo y le dijo lo que el Señor le mandaba a decir a través de él como profeta, como mensajero. Ordena tu casa, pon en orden a tus hijos, tus documentos, todos tus asuntos, no dejes nada a medias. Ordena tu casa, prepárate porque vas a morir. El silencio que siguió fue más pesado que el mensaje mismo. El profeta se dio la vuelta y comenzó a salir. No había nada más que decir. El profeta dio la vuelta y se retiró. Ya dio el mensaje que Dios le había dicho que le diga al rey y estaba de retirada. Ezequías quedó allí en la cama, inmóvil, mirando al vacío, hasta que lentamente giró su rostro hacia la pared. Ya no miró a sus siervos, ni sus riquezas, ni a su trono. Miró solamente a Dios. Y en ese gesto humilde, la voz del rey quebrado, esa voz toda quebrada por el llanto, comenzó a elevarse en oración y comienza a orar el rey Ezequías. Señor, tú sabes, tú has visto mi caminar, dijo con voz temblorosa. Y mientras hablaba, las lágrimas que nunca derramó en tiempos de guerra, ni siquiera cuando enfrentó al ejército asirio, comenzaron comenzaron a rodarle por sus mejillas. Eran lágrimas verdaderas, de necesidad de reconocimiento,
de un corazón que ya no tiene fuerzas para poder aparentar nada. Ya el Señor le había dado una sentencia de que sus días estaban terminados. Isaías, mientras tanto, no había salido aún del patio del palacio. El profeta Isaías todavía no se había ido a la calle. El palacio era grande. Había salido de la habitación donde estaba el rey tan enfermo. Iba por el patio, iba por el patio del palacio. De pronto Dios lo detuvo a Isaías con una palabra inesperada. Isaías escuchaba directamente la voz de Dios. Una palabra que cambiaría absolutamente todo. Detente, Isaías. Regresa, regresa a la habitación del rey. Tengo un nuevo mensaje para mi siervo, el rey Ezequías. El profeta se detuvo sorprendido, dio media vuelta y volvió por los mismos pasillos, ahora con un brillo distinto en los ojos. Entró nuevamente a la habitación donde Ezequías continuaba llorando ante la... El rey sintió una presencia a su espalda. Se limpió las lágrimas, se volteó y vio al profeta regresar. Isaías habló. Así dice el Señor, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a darte 15 años más de vida. Ezequías cerró los ojos, su pecho debilitado por la enfermedad se llenó de un aire que hacía horas no podía respirar. Dios no solo había escuchado su oración, había cambiado su destino. Pero el Señor hizo más. Dio una señal imposible. La sombra del reloj retrocedió 10 grados. Era como si el mismo tiempo, obedeciendo al Creador, diera un paso atrás para confirmar que Dios puede revertir lo irreversible. Desde ese día Ezequías ya no miró la vida de la misma manera. Cada amanecer de esos 15 años fue un regalo para él. Cada respiro un milagro. Cada día una oportunidad para agradecer, para servir y honrar a Dios que le oye, que le ve y que le responde. Y así quedó registrado para siempre que no importa cuán oscura sea la sentencia, ni que tan avanzada sea la enfermedad, ni cuán cerrada parezca la puerta, cuando un hijo de Dios se vuelve a la pared y clama con sinceridad, el cielo todavía puede hablar una palabra nueva. Ezequías vivió 15 años más, pero sobre todo vivió con un corazón renovado, porque la segunda oportunidad no fue solo para prolongar su vida, fue para transformar su historia. Bendito sea Dios. Entonces aquí el Señor le da una nueva oportunidad, le da una segunda oportunidad a Ezequías. Vamos a ir al libro de el profeta Isaías, capítulo 38. Esta historia usted la puede encontrar también en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. La misericordia de Dios frente a un corazón que se humilla para conseguir esa segunda oportunidad. La misericordia de Dios que es más grande que los cielos, frente a un corazón que se humilla, porque el Señor no rechaza al corazón contrito y humillado, lo dice su palabra. En Isaías 38 dice la bendita palabra de Dios que la leemos con toda autoridad y reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. ¿Qué versículo, pastora? Del 1 en adelante, Ezequías se enferma. Gracias. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así,
ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, te dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Y este te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Que aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Hat y Hat en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre como los moradores del mundo, con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como teniendo, como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, cuando un león molió todos mis huesos, como un león molió todos mis huesos de la mañana a la noche, me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el sol no, el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te hará alabanza, te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Bendito sea Dios. Como el Señor hace un milagro sobrenatural, porque el Señor es dueño de toda la creación y la naturaleza. El sol ya había descendido en el reloj de arena que marcaba con la sombra, había descendido, ya estaba yendo a ser ya al atardecer. Pero cuando Dios le da la confirmación de que lo que él decía le daba una señal de que era cierto, le dijo, va a retroceder 10 grados, la sombra en vez de ir para abajo, la sombra se regresó. Eso es como retroceder el tiempo, como que si el reloj marcaran, eh,
póngase usted cuarto para las 6 y luego se regresa como a las 4 para las 4. Se regresó. Más o menos así para poner una ilustración. Retroceder el tiempo solamente Dios lo puede hacer. Y esta es la segunda oportunidad que Dios le dio a este rey que se humilló tanto delante del Señor. La historia del rey Ezequías es una de las más impactantes de toda la Biblia. Un hombre justo, un rey reformador, un líder que buscó a Dios y aún así se enfrentó a una enfermedad mortal. Si dice que le ponían esas tortas de higo, seguramente con miel de panela, para curar las llagas de las piernas, quizá tenía gangrena o algo así, una infección ya muy fuerte, puede ser, ¿no? Que haya tenido eso. Enfermó de esta enfermedad tan mortal, la palabra del Señor por medio de Isaías fue clara: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire hasta dónde está el amor y la misericordia de Dios tan grande para un gobernante de su pueblo. Mandarle un mensaje que se prepare, que no le coja de sorpresa la muerte, sino que ponga en orden su casa, todo lo que no había arreglado, que se ponga a cuentas con todo mundo, si se resintió con sus hermanos, con sus hijos, con quien haya sido, si no se llevaba con alguien, pues tenía que él reconciliarse, tenía que poner en orden documentos, cosas, si es posible dejar listo su testamento para que no se maten los herederos entre ellos por arrebatar los tesoros, o quién iba a ocupar el trono, etcétera, tantas cosas que tenía que ordenar el rey. Entonces, miren lo que hizo Ezequías. La palabra del Señor por medio de Isaías fue clara: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Sin embargo, Ezequías no aceptó la sentencia como final. Hizo algo que cambió su destino. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué es lo que ocurre cuando un hijo de Dios se humilla, cuando clama y se mantiene fiel, aún en medio del diagnóstico más oscuro? ¿Cuántas veces los médicos desahucian a sus pacientes y les dicen, vaya a la casa a morir porque ya no se puede hacer nada? Ya las enfermedades o cualquiera que sea la enfermedad ya llegó al punto más crítico donde la ciencia ya no sabe qué hacer. Vaya tranquilo a morir a su casa. Ya los médicos del rey Ezequías no sabían qué ponerle, no sabían qué hacer. Seguramente los cuadros de fiebre eran tan fuertes, la infección iba avanzando cada vez con más fuerza. Ya no encontraban los consejeros qué más hacer, a quién buscar, qué consejo seguir. Todos los tratamientos ya habían sido acabados. Entonces Dios, también en misericordia de verlo sufrir tanto, le dice, bueno, prepárate porque ya te voy a traer conmigo. Pero este hombre lloró con lágrimas sinceras. Dios ve las lágrimas sinceras de sus hijos. Cuando Isaías aún no había salido del patio del palacio, Dios le envió de regreso con un mensaje nuevo. He oído la oración y he visto las lágrimas de Isaías, de Ezequías. Regrésate, le dice el Señor. El profeta obedece. Ezequías no ofreció excusas, no reclamó privilegios, no lloró delante, solo, ¿qué fue lo que hizo él? Solo llorar delante de Dios. Solo lloró. Las lágrimas de arrepentimiento, súplica y dependencia tienen voz delante del cielo. Hay momentos en que el médico dice no hay nada más que hacer, cuando la familia te da la espalda, cuando la economía cae o cuando el pecado se ha debilitado, pero las lágrimas derramadas ante Dios todavía abren puertas que la tierra ha cerrado. El cielo abre esas puertas cuando hay arrepentimiento, humillación y un lloro con tanta sinceridad delante del Señor. La oración puede cambiar una sentencia, pero también cambia a la persona que ora. Ezequías pidió ayuda
y Dios no solo le dio vida, le dio 15 años más, según lo expresa Segunda de Reyes 20, versículo 6. Pero después Ezequías compuso un cántico. Ahí está en Isaías, ya lo hemos leído, el capítulo 38, versículos del 9 al 20, donde queda claro que entendió algo profundo. Haber estado al borde de la muerte le transformó el corazón, lo hizo más sensible, lo hizo más humano al dolor ajeno, a la enfermedad de otros. ¿Quién puede entender a alguien que ha vivido una enfermedad catastrófica? O alguien que haya vivido un accidente de tránsito, o alguien que haya pasado con un familiar tan gravemente enfermo, o casos tan difíciles que se presentan en la vida. ¿Quién más sino aquel que ha pasado por esa situación? Es aquel que ya lo vivió en carne propia y tiene una profunda empatía, más allá del plano del alma, es en el espíritu, una empatía auténtica y se solidariza con aquel que sufre porque ya lo vivió en carne propia y puede sentir pararse en los mismos zapatos que el otro está pisando. Es tremendo, es tremendo. Aquel que pasó por un siniestro, por una quiebra económica, por un revés de la vida, por pérdida de seres tan queridos, es aquel que puede entender a aquel que pasa por la misma situación. Y el Señor es claro en el Nuevo Testamento. Dice en segunda de Corintios, que Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros con la misma consolación con la que Él nos consoló. En este cántico Ezequías declaró que en la tranquilidad y en la verdad estaba su salvación. El Señor fue quien me salvó, dijo él. A veces oramos para que cambie la situación, pero Dios está interesado en que cambie el corazón. ¿Por qué vienen muchas pruebas? Porque Dios quiere en verdad transformar el corazón, que a lo mejor todavía tiene vestigios de orgullo, de vanagloria, de altivez de espíritu, de creerse orgulloso como que vale más que los demás y menospreciar a otros o tratar a las otras personas como basura. Hay tantas cosas, resentimientos, amarguras, hay tantas cosas, espíritu de queja, de estar renegando, estar murmurando. Hay tantas cosas en el ser humano y a veces Dios tiene que probar y hacer pasar situaciones tan duras hasta que la persona entienda que necesitamos un corazón totalmente rendido a Dios y un nuevo corazón. Entonces Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y esa segunda oportunidad no siempre es para seguir igual. Esa segunda oportunidad es para vivir de manera diferente. Yo sentí que Dios me dio una segunda oportunidad cuando había dos de mis hermanas que le decían a mi mamá que se prepare para comprar el funeral porque iba a morir. Estas hermanas decían que yo iba a morirme por el cáncer, pero Dios tuvo misericordia de mí y me dio una nueva oportunidad de vida. Mi mamá les dijo, mi hija no se va a morir, porque mi Dios es grande y poderoso, porque mi madre clamaba de día y noche por mí. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanas preciosas, que podamos reconocer que si el Señor nos dio una segunda oportunidad frente a algo, saliste ileso de un incendio, de un terremoto, saliste ileso de un naufragio, en el mar, saliste ileso de un accidente de tránsito, es porque Dios tenía planes con tu vida. El Señor decía, no, yo tengo planes contigo. Dios da señales para fortalecer la fe que está debilitada. Ezequías pidió una señal, porque él dijo, y bueno, ¿y cómo yo voy a saber que es verdad que el Señor me da 15 años más? Entonces ahí le dio la señal del reloj y la sombra. Dios hizo retroceder la sombra del reloj de acá 10 grados.
Eso está en Segunda de Reyes 20, del versículo 8 al 11. ¿Sabes qué significa eso? Que haya retrocedido la sombra. Esto es algo demasiado profundo. Significa que Dios es capaz de alterar lo irreversible. Él es capaz de mover las leyes de la naturaleza misma. El universo entero mismo lo puede mover para revertir el tiempo y las temporadas con tal de afirmar la fe del que cree. ¿Cuántas veces Dios ha cambiado diagnósticos? Conocí una persona que le dieron diagnóstico de un tumor en el cuarto ventrículo cerebral donde era difícil operar y era del porte de un grano de frijol. Ya iba así de ese tamaño el tumor. Todo el pueblo orando, la persona se humilló, se quebró delante de Dios. Cuando el médico ordenó que le hagan nuevas resonancias magnéticas para ver si había crecido el tumor, que había crecido más, y resulta que el tumor había desaparecido. Hicieron junta médica, hicieron junta médica. Los médicos decían la máquina se equivocó, la máquina estaba dañada, no estaba funcionando bien ese día. Y le hicieron 4 resonancias más para confirmar lo mismo, que ya no había tumor, que el tumor había desaparecido. Y la persona tuvo que decirle a los médicos, yo creo en Dios y Dios desapareció ese tumor, lo destruyó y ya fue eliminado. No tengo ningún tumor. Esta persona era un cristiano y entonces ahí los médicos refunfuñando tuvieron que aceptar que ya no había ningún tumor. Dios hace milagros y Él es el mismo por los siglos de los siglos y en la eternidad. Para Dios no hay nada imposible. Él puede sanar a personas con VIH, SIDA terminal, personas con leucemia, todo tipo de cáncer, con lupus, cualquier enfermedad catastrófica, cualquier tumor, cualquier cosa, Dios puede cambiarlo. Hubo un hermano cristiano que tenía un tumor en el vientre del porte de un balón de fútbol inmenso y el Señor permitió que lo operaran y se lo extirparan y le añadió más años de vida hasta que ya después el Señor se lo llevó. Y él testificaba de las cosas grandes que Dios había hecho. La misericordia de Dios prolonga la vida, pero también demanda responsabilidad. Si una persona recibe esta providencia divina de agregar más años de vida, eso demanda una gran responsabilidad para el sobreviviente, de que tiene su vida entera para rendirle a Dios lo que el Señor le ha añadido. Ya no es para vivir una vida a su propio criterio, ni a su manera de pensar, ni dejarse llevar de las circunstancias, ni ninguna de esas cosas, ni para hacer lo que le dé la gana o le parezca. Es para vivir humillado delante de Dios todos los días, agradeciendo a Dios por cada día que puede ver amanecer. Los 15 años adicionales no fueron un premio, sino una misión que cumplir para el rey. Durante ese tiempo Ezequías enfrentó amenazas y tomó malas decisiones. El rey cometió un gran error en esos 15 años. Ya les voy a decir cuál. Cometió un tremendo error. Y también vio en cada situación, él solo continuaba viendo la fidelidad de Dios. La segunda oportunidad no es un lujo, es un llamado. ¿Por qué le dio 15 años más de vida? Por un llamado a vivir consagrado a Dios. Si alguien tiene una nueva oportunidad, que sobrevivió a alguna tragedia, es porque Dios le tiene un llamado a su vida, le tiene un llamado. Amén. Si Dios te ha sostenido, te ha librado de la muerte,
te ha sacado de un pecado o te ha guardado de un accidente, no es casualidad, es un encargo. Es para que le honres con tu vida, para que le sirvas con toda tu capacidad de entendimiento, para que cuides tu casa y cumplas tu propósito de tu llamado. Cualquiera que sea tu llamado, tu misión ministerial, seas maestro, seas apóstol, seas profeta, seas pastor, evangelista o un servidor en los campos de servicio tan amplio que tiene la obra de Dios. Dios tiene la última palabra sobre nuestras vidas. La historia de Ezequías comienza con un diagnóstico mortal, pero termina con un decreto de vida. El mensajero dijo, vas a morir, pero Dios dijo, vivirás 15 años más, porque vio la humillación y las lágrimas sinceras de este rey. El rey no era malo, pero estaba tan ocupado en el gobierno, en asuntos económicos, políticos, sociales, y no tan metido en las cosas de la búsqueda intensa como el Señor hubiera esperado de él. Pero en esos 15 años aprendió de todo, aunque también cometió errores. Cuando Dios determina vida, nadie puede declarar muerte. Por lo tanto, nosotros confesaremos vida y no muerte. Bendito sea Dios. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios le abre una puerta a mi hermana, a mi hermano, por muchos envidiosos que se paren frente a su puerta, Dios no la puede cerrar, porque esa puerta se la abrió el Señor para usted. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir porque Él la cerró. Y muchas veces cierra las puertas porque está preservándonos la vida, porque no quiere que sigamos por ese mismo camino, porque Él tiene uno mejor para nosotros. Bendito sea Dios. Cuando Dios decide extender tu historia, ningún enemigo, crisis, pecado ni ataque del enemigo podrá escribir tu final. ¿Cuántas veces esa persona sufre tremendos ataques del maligno? El maligno le zarandea, como que juega, como que fuera el saco de box del diablo. O el diablo practica kung fu y le da muchas patadas. Y ahí lo noquea y lo tira al suelo. Pero ahí la persona noqueada, llorar y clamar a Dios para que Dios lo levante y lo defienda en los ataques del maligno. Pedro andaba con Jesús, pero el carácter de él le abría puertas al diablo a cada rato. Era foforito, se exaltaba por todo, hablaba sin pensar, era muy colérico, sanguíneo, explosivo, hasta que el diablo pidió permiso a Dios para zarandear a Pedro y Jesús se lo reveló. El diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que pases esa prueba y después regreses. Y ahí fue cuando Pedro lo negó 3 veces. Negó que él era un seguidor del Señor, negó que era cristiano, negó que era discípulo. Más le importó la vergüenza del que dirán afuera que decir que era cristiano, que era hijo de Dios, nacido de nuevo, que era profeta y siervo de Dios. Se avergonzó, se amedrantó, tuvo miedo, pero cuando cantó el gallo 3 veces y vio pasar a Jesús, que lo llevaban amarrado, lloró amargamente y se arrepintió. Y dijo, no, 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 yo no puedo seguir siendo el mismo. Señor, cámbiame, cámbiame. Soy tan volado, tan arrebatado. ¿Cuántas veces nosotros mismos abrimos puertas al maligno por nuestro carácter, nuestro temperamento, que aflora la carne, te llenas de ira, dices palabrotas, ajos y más cebollas y todo lo demás?
¿Cuántas veces te salen todas esas palabras? Te exasperas, te enojas, te sientes acalorado, no sabes cómo explotar, o si no te llenas de temor o de miedo. Y el Señor no nos quiere así, pusilánime, sino cada día humillados delante de Él para estar en pie delante de los hombres. Las personas generalmente de temperamentos flemáticos y nerviosos tienden al temor, tienden a la depresión o a encerrarse en sí mismos. Los coléricos y los sanguíneos tienden a la ira, al enojo, a hablar sin pensar. Estos son los temperamentos básicos, pero hay todo tipo de reacción humana, tremendo. Así como Ezequías, puedes ponerte de cara a la pared de tu habitación, a la pared de tu sala, de tu puerta, de tu ventana, buscarte una pared. Los judíos tienen, ¿cómo se llama? El muro de los lamentos, esa pared que es vestigio del segundo templo. Y ahí llevan las peticiones en papelito y los meten en medio de los ladrillos, los creo. Y ahí lloran, lloran, se humillan, como Ezequías. Busca tu pared, busca tu pared, mira la pared, cierra la puerta de todo ruido y abre tu corazón y clama. Dios todavía oye, Dios todavía ve, Dios todavía responde. Señor, ahí le llegó una amenaza de coactiva, de embargo, de pérdida. Hermana María Buestán, orando anoche por su hermano Jesús, que encima de que le amenazan con perder el caso, tiene que pagar $500,000 más. Así como Ezequías busque su pared, llore y clame delante del Señor, que Dios hará justicia y revertirá esa amenaza. Cualquiera que sea la amenaza de un embargo, de una deuda que usted no consumió, de situaciones difíciles, de intereses que suben sin piedad, vaya a su pared a llorar como Ezequías, a clamar a Dios a voz de cuello y de garganta. Enciérrese en su habitación, porque hay una oración que el Padre ve en secreto y en secreto te recompensará en público. Él lo ve en lo secreto, pero te recompensará en público. El Señor quiere darte una nueva temporada, una prolongación de su gracia, una oportunidad fresca, un propósito renovado. Dios no solo te da días, da significado a esos días. Si estamos vivos es porque Dios tiene un llamado y un propósito. Y porque cada día Él quiere que ese corazón sea más puro y más limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, decía David. Señor, cada día examíname, cada día ve mi corazón. Mira si hay algún camino de error o de perversidad. A lo mejor agravié a alguien y no me di cuenta. Tuve miradas de desprecio para alguien. Hice un desdén contra alguien. Hablé mal de alguien. Yo no lo sé, perdóname. Espíritu Santo, ayúdame a estar consciente de mis propios errores, que a veces de una manera carnal, inconsciente, no me doy cuenta. Hacer acepción de personas es pecado. Señor, así como escuchaste a Ezequías, escucha hoy nuestro clamor. Mira nuestras lágrimas, mira nuestras cargas, mira nuestras luchas.
Danos vida, propósito y una nueva oportunidad para servirte mejor. Haz retroceder toda sombra que amenaza nuestro futuro y establece tu palabra sobre nosotros. Bendito sea tu nombre. Esos hijos, esas amenazas de divorcio, fuera, están derribadas, destruidas en el poder del Señor. Enemistades entre parientes, se derriban esas murallas. Que venga la reconciliación y la paz, porque los hijos de Dios, los que veremos su rostro, somos los pacificadores, los que ponemos paz y reconciliación en vez de pleitos y divisiones, serán llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los pacificadores. Mis hermanas, vamos a hacer un intermedio musical. Vamos a deleitarnos con una alabanza que habla de la fidelidad de Dios. El Señor manifiesta, Él le duele en el corazón cuando cuando nos ve arrepentidos, llorando, cuando nos ve clamando de corazón sincero. Vamos a hacer un alto aquí y luego continuamos con esta predicación en la segunda parte. Mis amadas hermanas, qué maravilloso es saber que Dios es fiel. La fidelidad del Señor nos conmueve profundamente. Y este mensaje tiene una segunda parte porque vamos a ver otros aspectos de todo lo que la Biblia nos quiere decir esta mañana y lo que Dios quiere impactar en nuestros corazones. Vamos a ver que la historia del rey Ezequías es un ejemplo de la soberanía de Dios. Y quería enfocar fuertemente este aspecto de la esencia de Dios, así como es la santidad y la justicia y la verdad, está también la soberanía de Dios. Él es el rey del universo y Dios hace como Él quiere y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Miren que a Nínive le fue enviado el mensaje a través del profeta Jonás, que iba a destruir, así como destruyó Sodoma y Gomorra. Pero ahí el rey, que era un pagano, proclamó ayuno a todos los habitantes de su reino, y hasta los animalitos no comieron ese día del ayuno, y lloraron y pidieron, imploraron y suplicaron perdón a Dios para que no los destruya. Y Dios revocó la sentencia y no destruyó Nínive, aunque a regañadientes de Jonás, que tuvo que hasta tragárselo el pez gigante para que pudiera ir porque él no quería ir en su propia voluntad. Ahora el rey Ezequías, que ya Dios había decidido llevárselo, ya había decidido que iba a morir, pero Dios cambió la sentencia, porque Él es soberano, Él es rey, y Él le concede 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque Ezequías se humilló, porque lloró de corazón sincero. Entonces este rey de Judá, que se había enfermado gravemente, él oró a Dios, el Señor le concede los 15 años más. En esta historia nosotros primero estamos viendo la soberanía de Dios. Dios tiene el poder y el control de todo. Dios tiene el poder para cambiar el curso de los eventos, cambiar la historia. Dios cambia lo que aparentemente tiene que ir en decurso. Si alguien dice ya esta sentencia es muerte, no hay nada más que hacer, desahucio, los médicos desahuciaron, o la sentencia es la pérdida de un caso, de un juicio, no. Dios puede cambiar esas sentencias. Dios puede revocar
porque Él es soberano y Él mueve los corazones de los hombres. Dios es Dios y Él es rey y Él es soberano. Anótelo con una letra bien grande. Dios es soberano. Soberano porque Él es el que tiene la última palabra. Y nadie más puede estar por encima de Dios. Dios es Dios. Otra cosa que sucedió en este milagro de Ezequías fue la oración eficaz. La oración de Ezequías fue eficaz. ¿Por qué? Porque provenía de un corazón humillado, un corazón humilde y sincero. La sinceridad que él tuvo. Luego vemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas y cumple lo que dice. Él no despreciará al corazón contrito y humillado. Vemos también algo importante, es la importancia de la oración. La oración es una herramienta poderosa para comunicarnos con Dios y puede ayudarnos en los tiempos más difíciles y en tiempos de necesidad. Qué lindo es hacer la oración un estilo de vida. Y estoy conmovida en mi alma porque sé que a través de las plataformas que tenemos estamos practicando un estilo de vida de oración. Oramos, tenemos turnos, tenemos asignaciones y estamos orando por las peticiones de unos a otros. Qué importante es tener una vida de oración, pero de un corazón rendido y humillado delante de Dios. Reconocemos nuestras limitaciones. Señor, puede ser que no haya dinero para almorzar, no haya dinero para la canasta familiar, no haya dinero para muchas cosas, pero sé que tú eres soberano y tú eres rey, porque en el pueblo de Dios hay personas que no tienen dinero y no tienen para su comida, pero Dios es fiel y Dios está obrando y Él va a revertir esa situación de limitación y de angustia en situaciones de bendición y puertas que se abren y se están abriendo puertas. Nosotros podemos ver en la vida de Ezequías que la oración y la confianza en la soberanía de Dios son importantes y nosotros no debemos olvidarnos de eso. Confianza en el Señor, en su fidelidad y en su soberanía. Podemos recordar que Dios es un Dios de misericordia y que siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Salvo el caso que el Señor diga definitivamente yo ya me traigo a este hijo, a esta hija mía, porque está en su mejor tiempo. Si se queda más sobre la tierra, se va a perder. Se va a perder, mejor me lo traigo ahora. Eso también hemos experimentado nosotros con algunos familiares, que el Señor así lo mostró, que era el mejor tiempo para llevarlos, porque caso contrario, ellos iban a perder. Y cuando Dios decide quién puede irse contra Dios, tenemos que resignarnos. Pero hay casos en que Dios sí puede revertir esa sentencia. Bendito Dios. Podemos vivir con fe y confianza en Dios porque Él siempre tiene un plan para nuestra vida y todo lo que sucede es para nuestro bien. Y a los que aman a Dios, ¿qué más dice la Biblia? Todas las cosas Entonces, salen a les bien. ayudan para bien. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. Amamos al Señor. Entonces todas las cosas serán para bien. Dios cambia la maldición en bendición. El diablo hace trastadas y más trastadas y hace tantas cosas por hacernos daño, pero el Señor cambia esas cosas malas, las transforma en bendiciones. Mire la señal del reloj del sol, el reloj de Acaz.
Este significado es grandioso. Esta fue una señal visible y tangible de la promesa de Dios. La sombra del reloj del sol retrocedió en contra de la ley natural, lo que demostró que Dios tenía el poder para cambiar el curso de los eventos y cumplir su promesa. Cuántas cosas maravillosas, y Dios pone señales. Le vuelven a hacer los exámenes y no tiene nada. Cuando le habían dicho que tenía no sé qué, no sé cuánto, no tiene nada. Dios cambia la sentencia, así como movió ese reloj de acá. Señor, en el nombre de Jesús, mueve el reloj de acá en la vida de Marlene Delgado. Que vuelvan a hacer el examen y no haya metástasis y que no haya cáncer y que haya un pronóstico, Señor, de revocatoria de sentencia y haya vida. Todas en un solo corazón clamamos para que ese reloj de acá retroceda como una señal de Dios, que el Señor haga un milagro grande. Pero el mensaje es: ordena tu casa, es el mensaje, ordena tu casa. Ezequías ordenó su casa, porque el Señor le mandó a hacerlo. Esa era parte del trato de la revocatoria de la sentencia también. La confirmación de la promesa, el milagro del reloj del sol, fue la confirmación de la promesa de Dios para Ezequías de que iba a vivir 15 años más. Fue una señal maravillosa de que Dios había hablado y él iba a cumplir su palabra. Entonces nosotros podemos reconocer la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él es rey. Él es rey. ¿Y qué significa ser soberano? Que tiene absoluto poder, autoridad sobre el universo entero y toda su creación. Bendito sea Dios. Entonces, Dios es soberano y nosotros lo reconocemos. La soberanía de Dios es importante. Esto es un concepto fundamental. Hoy estamos viendo la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y la soberanía de Dios. El mundo entero puede decir lo que quiera decir, pero la última palabra la tiene Dios. La soberanía de Dios se refiere a la autoridad del poder absoluto. Absoluto significa que es total. Cuando dicen mandamos un embajador plenipotenciario, es que tiene total autoridad delegada por el presidente para ejercer su representación. Pero Dios es soberano, va por encima de ser plenipotenciario, por encima de todo, es absoluto, sobre todo el universo entero, incluyendo a los seres humanos, la naturaleza y los eventos. Dios es un Dios de la historia y puede cambiar la historia. Dios es el Rey supremo y gobernante de todo y que nada sucede sin su permiso o su voluntad. Pueden decir, Amén. usted va a perder el juicio, usted tiene que pagar, quedarse endeudado de por vida. Señor, esa sentencia del diablo es cancelada hoy y se revierte en una sentencia de misericordia y a favor, y el fallo va a ser a favor del pueblo del Señor. Sus hijos, dice su palabra, que no seremos avergonzados. Mi hermana Martita, mi hermana María Huestán, mis hermanas preciosas que estamos orando. Bendito sea Dios. ¿Cuáles son esos aspectos de la soberanía de Dios? El poder absoluto de Dios. Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere sin limitaciones ni restricciones. La autoridad suprema es Dios. Él es el gobernante. Él puede mover el corazón de esos jueces, de esos fiscales, de esos consejeros jueces, eh, cortes, como se llamen. Bendito sea Dios. La autoridad suprema la tiene Dios y Él mueve el corazón del rey como Él quiere. Lo dice un proverbio. El conocimiento perfecto de todas las cosas es de Dios. Él conoce el pasado, el presente, el futuro, porque Él creó el tiempo.
Él vive en el Kairos, pero nosotros en el Cronos, pero Dios tiene el control porque Él creó el tiempo. La soberanía de Dios implica voluntad, la voluntad soberana de Él. Dios hace lo que Él quiere y su voluntad es siempre cumplida. Y Él tiene control de la historia. ¿Cuáles son las implicaciones de la soberanía de Dios? Confianza y fe. La soberanía de Dios nos da confianza y fe en su bondad y sabiduría. Implica humildad. Tenemos que humillarnos delante de Él y decir, Señor, yo dependo de ti. Tú eres mi abogado defensor, eres el juez justo, eres mi todo. La obediencia, lo que le cierra la puerta a los demonios, las puertas que a veces le abrimos al diablo. Las puertas se cierran con la obediencia, una vida de obediencia. No tendrá de qué acusarnos el enemigo, no tendrá de qué acusarnos cuando practicamos y vivimos su palabra y obedecemos sus mandamientos. Y dice la Biblia que sus preceptos no son gravosos. Lo dice Primera de Juan, no son gravosos los mandamientos del Señor, porque a través, con la ayuda del Espíritu Santo los podemos vivir, los podemos llevar a la práctica. En nuestras fuerzas humanas no podemos, en nuestra carne no podemos, fallamos, pero con la ayuda de Dios podemos cumplirlos y no son gravosos, lo dice el Señor. Y esa seguridad, hoy tengamos seguridad de que el Señor quita toda incertidumbre. Se va la incertidumbre, se va la duda, tengamos plena confianza de que Dios está obrando, de que algo grande se va a mover hoy porque todo el pueblo va a orar y clamar y vamos a clamar por todos esos casos. Hoy no podemos ir, cerrar esta plataforma si no oramos por Jesús Huestán, Marta Gañay, las juezas Hillary, como se llame, la economía de las hermanas que tienen situaciones difíciles en su economía, las cuestiones de salud, nuestra pastora Normita que sufre de largo tiempo de esa situación de sus piernas, la situación de Marlene Delgado, la situación de todos los hermanos de Bex y todas las situaciones de enfermedad, el pastor Giancarlo. Ahí entran todas las personas que están con necesidad de salud, bendito sea Dios. Problemas familiares, los problemas de nuestros hijos, familiares que estén pasando, clamaremos por eso. Bendito Dios, y esta tarde tenemos Aarón y Ur para orar por cosas difíciles que estamos haciendo cada domingo. Apliquemos esa fe de que la soberanía de Dios es grande, de que su fidelidad es eterna, que su misericordia es más grande que los cielos. Mire usted, qué hermoso saber que Dios es soberano. Nadie es más grande que Dios. Pero el rey Ezequías, en esos 15 años, cometió unos errores. Ustedes pueden encontrarlo en el capítulo 39 de Isaías. Él tuvo falta de discernimiento y se sentía orgulloso de todos los tesoros que tenía Jerusalén y el templo con tanto oro. Estaba orgulloso de eso. Y cuando vinieron unos embajadores de Babilonia, que ya era un imperio fuerte, a visitarlo, andaban como espías reconociendo los países y qué podían ellos invadir y apoderarse. El rey, muy sencillo, no tuvo discernimiento. No le preguntó a Dios, ¿dejo entrar estos hombres a a tu casa? ¿Los recibo o no los recibo? Sino que él los atendió pues con todo cariño, con todas las atenciones de que eran representantes del rey Nabucodonosor. Y les mostró todos los tesoros del palacio, le mostró todas las riquezas del reino. Y eso les abrió los ojos a los invasores, a los usurpadores, a los ladrones. Él pensaban que eran gente buena, eran unos bandidos que metió a la casa, bandidos, hijos del diablo.
Vinieron a saquear y a organizar una invasión. Y ahí fue cuando ya invadieron a Jerusalén, a Israel, lo invadieron. Después de, claro, muchos años, después que se murió, cuando ya estaba el hijo de Ezequías reinando, que le sacaron los ojos delante de los hijos de él, invadieron, ahí se llevaron a Daniel, Sadrach, a Abednego, a todos sus amigos, se los llevaron deportados a Babilonia. Bendito Dios. Después viene por el profeta Jeremías y nadie le creía. O sea, después pasó eso. Cometió algunos errores Ezequías, confiar en las alianzas humanas. Él había escuchado que era muy fuerte el imperio babilónico y pensó que eso le iba a traer buenas conexiones, relaciones. Ay, me voy a relacionar con gente de otros grandes países, de gran influencia política. Voy a crecer porque soy amigo, me voy a codear con los grandes de arriba. Los grandes de arriba solo querían tus riquezas, solo querían sus bienes, solo querían, y él se que creyó que las alianzas humanas, no toda alianza es buena. Hay bastantes episodios en la Biblia de reyes que por hacer alianza con quien no debieron, metieron en lío a todo el pueblo, a toda la nación, y les causaron muerte y destrucción. Con quién tenemos que tener amistad? ¿Con quién tenemos que hacer negocios? ¿Con quién tenemos que hacer alianzas? Ojo con eso. Dios mío, danos discernimiento, por favor, Señor. Ayúdanos, que hasta para hacer un sencillo negocio, para todo necesitamos sabiduría y discernimiento de espíritu. Bendito Dios. Si se descuidó espiritualmente, Ezequías. Se enfocó más en las situaciones humanas que en las de Dios. Entonces, a pesar de todos esos errores, y los seres humanos seguimos cometiendo errores, pero abogados tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Vamos a, hermanas, a escuchar otra alabanza, que nos ministre la alabanza, y luego vamos a orar con chofar de guerra, y también por nuestro país Ecuador, que cada día se tiñe de más sangre y más sangre, y que el presidente no haga malas alianzas, que haga buenas alianzas, que Dios direccione a los mandatarios de todos los países donde están mis hermanas. Y hay las situaciones que mencioné, que son bastante fuertes. Qué mejor que podemos hacer en esta mañana es tener un clamor intenso entre todos. Y después pues pasaríamos a la bendición sacerdotal y pasaríamos a otra cosa más. Si el clamor queda grabado, Eh, lo pudiéramos hacer, no debería, sí, después, que hay nombre de personas sí, y después. hasta menores de edad. Sí, usted conduzca esa parte. Yo solamente quiero hacer el clamor. Vamos entonces, mis hermanas, a parar aquí la grabación para escuchar la alabanza. Sí. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros. Ahora nuestra amada pastora Grace nos va a compartir la bendición sacerdotal. Pastora Grace, aquí la tenemos ya en pantalla. Amén, amén, pastor. Amén. Gracias, oh Padre Santo, Señor. Gracias por esta enseñanza donde tú nos das siempre, nos das esperanza en todo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro divino todo y nuestra fortaleza, Señor. Gracias, oh Padre Santo, Señor. Y estamos, Señor, listos para recibir esta bendición sacerdotal, Padre, que todos los días nosotros la recibimos. Y la encontramos en Números 6, del 22 al 27.
y podemos compartirlas con nuestras familiares y todas nuestras personas con las que nosotros nos reunimos y todas las personas que nosotros conocemos. La bendición sacerdotal la leemos con reverencia y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su nombre, Señor. Y sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Padre Santo, Señor, paz. Necesitamos la paz del Señor, Padre Santo, Señor. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, 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 amén. Gracias, Padre Santo, gracias, Amén. Gracias, gracias, Pastora Grace. gracias, Así bendito que Dios. antes de despedirnos de nuestros hermanos de la grabación de este precioso mensaje de la pastora Janet, eh, le quiero recordar a ustedes, hermanas, hermanos y amigos, que hemos iniciado una nueva actividad en WhatsApp, abriendo un canal que se llama Rema y Palabra, y usted lo pueden encontrar cuando buscan canales. Y si no lo encuentran en alguna parte de mi perfil, hay también el enlace directo para conectarse. De todo modo, lo que quiero decirle es que tenemos de parte de Dios la bendición de poder publicar ahí lo que estamos haciendo. Y esto va a ser una gran bendición para todos. Le quiero mostrar un momento el canal para que ustedes lo conozcan. Y así se lo voy a compartir. Ven, aquí dice en canales, Ministerio Internacional Rema y Palabra. Ahí usted hace clic, abre. Y aquí le quiero mostrar esta fotografía. Ojalá que el Zoom me deja que no me la saque. Ahí está. Esta fotografía es una imagen que recuerda al rey Ezequías cuando se puso de pared a llorar como una criatura. Pero el Señor valoró mucho estas lágrimas hasta el punto que cambió lo que él ya había establecido. Y que esto es lo que hace el Señor cuando lo buscamos con toda el alma, así como hizo Ezequiel. Así que, mis estimadas hermanos, amigos, recuerden que mañana, lunes 1 de diciembre, seguiremos con la campaña Mi Nueva Identidad Espiritual con la pastora Janet. Que el Señor les bendiga grande, rica, poderosamente y les cuide de cualquier peligro y mal. Hasta la próxima.